Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que se va a tratar de la importación de bienes, un tema súper interesante e importante para todos. Y para eso yo tengo aquí una especialista conmigo, mi amiga Mari, que ha trabajado varios años para un freight forwarder y ha hecho muchas importaciones. Mari, bienvenidos, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Timo, contenta de estar en tu canal y pues muy emocionada de poder compartir algunas experiencias sobre el comercio internacional con ustedes. Muy bien, entonces directamente empezamos. ¿Qué es la importación y cómo es el proceso de la importación? Ok, bueno, me gustaría iniciar con la definición desde lo más básico. ¿Realmente qué es una importación? Bueno, importar es traer productos de manera legal de un país a una aduana interna en el país en el que nosotros estamos. Por ejemplo, ahora nosotros podemos hablar de importaciones de China a México o de Estados Unidos a México. La importación se ve influida por diferentes factores, los cuales vamos a mencionar ahora. Uno de ellos es primero el producto. Nosotros como comercializadores en el país destino tenemos que tener el producto o la necesidad de un servicio que se encuentra en un país externo y posterior a ello un proveedor con el cual tenemos que negociar las tarifas, los términos internacionales, que es el Incoterm. El Incoterm es hasta dónde llega una responsabilidad y una obligación por parte de un vendedor y por parte de un comprador. Entonces, seleccionando este término, nosotros ya tenemos ahora sí el escenario completo por el cual nosotros vamos a traer o vamos a ingresar ese producto. Para esto tenemos que decidir también el medio de transporte que vamos a utilizar. Puede ser aéreo, puede ser marítimo o puede ser terrestre, dependiendo de la frontera entre los países. ¿Qué es la importación y cómo es el proceso de la importación? De acuerdo. ¿Qué es la importación? Vamos a empezar con el concepto básico. La importación es traer un producto que se encuentra en el extranjero hacia nuestro país por medio de una manera legal. Esta manera legal nos va a definir cuál es el proceso a seguir en cuanto a documentos y sobre todo impuestos a pagar. Para ello nos vemos involucrados a seguir el proceso de importación. El proceso de importación lo podemos definir con esta gráfica que vamos a tener como apoyo, donde lo que tenemos que tener como inicial es el proceso de negociación con un proveedor. Tenemos que tener un producto o un servicio de interés, el cual querramos ingresar a nuestro país. Una vez que tenemos este proveedor, bueno, se tienen que preparar los documentos que van a soportar la entrada legal de ese producto a nuestra frontera. Posterior a ello, tenemos que elegir un transporte. En la mayoría de las ocasiones es terrestre, el que va a llevar nuestra mercancía de nuestra fábrica o de la fábrica del proveedor hacia la aduana o al aeropuerto, hacia el puerto o al aeropuerto en donde se va a exportar la mercancía. Una vez que se encuentre en ese puerto o aeropuerto, van a hacer una revisión de nuestra mercancía. En el caso de ser marítimo va a haber algunas maniobras para poder cargar los contenedores y en el caso de ser aéreo pues también habrá sus movimientos para que puedan cargar la mercancía en el transporte adecuado. Posterior a esto habrá un transcurso o un lapso de tiempo que el transporte tiene que recorrer. En ese momento nosotros no podemos hacer mucho más que empezar a cotizar los costos que va a tener el resto del proceso y sobre todo el tiempo que se va a tardar en llegar a nuestra aduana para que podamos tener ese producto en casa. Posterior a esto, tiene que llegar nuevamente a una aduana, ya sea por medio de un puerto marítimo o de un aeropuerto que funcione como aduana, obviamente. Ahí mismo, dependiendo del medio de transporte, volveremos a generar costos que son el pago de los impuestos, el trámite con el agente aduanal, los honorarios de esta misma persona y sobre todo las maniobras para la descarga del producto. Posterior a esto, se vuelve a ver involucrada una logística terrestre, que es la que hace que nuestro producto llegue a nuestra empresa, fábrica o casa, dependiendo en dónde hayamos seleccionado el destino final. En todo este proceso es importante que se consideren y que se tengan contemplados los costos
y los movimientos que se van a generar en cada parada de nuestro producto, desde que sale del proveedor hasta que llega con nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el transporte en avión y el transporte marítimo? ¿Y cuáles son las ventajas, desventajas de las dos maneras? Perfecto. Bueno, vamos a hablar de lo que es el aéreo. Voy a revisar aquí un poco nuestra presentación. Ok, en aéreo prácticamente tenemos 3 puntos que fortalecen el que nosotros decidamos trabajar con ellos. Primero, la seguridad. Obviamente es mucho menor el margen de que haya un siniestro por medio de un transporte aéreo que en un transporte marítimo o en un transporte terrestre. El riesgo en el agua y en tierra es más complicado en un accidente. En aéreo es muy poco el margen que se llega a presentar como algo que pueda alarmar nuestra decisión. Otra es la rapidez. Obviamente el transporte marítimo es entre 5 y 7 días, a comparación de un marítimo que podemos llegar a esperar hasta un mes o 3 semanas aproximadamente, es mucho mejor. Es también más rápido en la cuestión de maniobras y de liberación del producto. No se va a quedar en la aduana tanto tiempo como se quedaría en un marítimo, por ejemplo. Tenemos otra, obviamente los trámites son menos minuciosos, son más en general, presentamos lo mínimo que corresponde a una importación legal, donde cumplamos con todos los requisitos, pero las revisiones y las validaciones son más ágiles comparadas a un puerto. Obviamente también depende del volumen de trabajo que se tenga en ese momento en la aduana, ¿sale? Muy bien. En cuanto a la parte negativa o a la parte contraria, que en este caso son las desventajas, en primera instancia serían los costos. Obviamente es mucho más costoso pagar un espacio en un avión que en un barco, pero obviamente ese costo-beneficio dependerá de nuestra urgencia, de nuestra programación previa a esta importación y sobre todo del producto del que estemos hablando. Si es un producto perecedero, obviamente necesitamos pagar este costo, ¿no? Porque al final del día es mucho mejor porque lo vamos a tener en tiempo y forma y el producto no va a sufrir ningún daño. Otra desventaja también es la capacidad de carga. Si nuestro volumen llega a superar ciertas toneladas o ciertos kilos, dependiendo la aerolínea con la que estemos trabajando, se nos puede llegar a un tope en que lo que puede ocurrir es que nuestra importación tenga que ser en parcialidades, que no podamos traer todo el volumen completo. ¿De acuerdo? Y bueno, los horarios también. Dependemos de las horas o los vuelos que se tengan programados en cada aerolínea. Sí es muy rápido, pero si el mal tiempo o algo retrasa la salida del avión, bueno, es un factor que también hay que contemplar como un posible retraso. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos ahora al marítimo. En primera instancia, la ventaja número 1 que nosotros como expertos en comercio internacional vemos es el costo, que es mucho más barato que un avión. Pero insisto, el costo-beneficio va a depender de nuestra organización, de la planeación que tengamos para poder elegir si esperar 3 semanas es más barato que traerlo en 5 días y pagar un poco más. ¿Sale? Muy bien. Otra ventaja es la gran variedad de la carga. No nos limita en el espacio. Nosotros podemos tener un consolidado, que es un contenedor con mercancía de diferentes clientes, o bien un contenedor completo. Y para estos contenedores hay 3 tipos de medidas, que bueno, ya solo para mencionarlas, tenemos de 20 pies, de 40 pies y los high cube, ¿va? Entonces, depende de tu producto, ya tú eliges qué contenedor es el que te conviene. También tenemos una mucho mayor gama de opciones en cuanto a navieras que aerolíneas para trabajar en un avión. Otra ventaja, bueno, son las menores restricciones en los pesos. Tenemos más oportunidad de traer productos que en un avión. Ahora, las desventajas que vemos, obviamente, es que necesitamos infraestructura en tierra en el puerto a donde va a llegar. Por ejemplo, no podemos pedir un envío de una importación de China a Mexicali, porque Mexicali no cuenta con un puerto.
Entonces, es importante revisar a dónde llegaría nuestra mercancía porque la mayoría de veces no está tan al acceso de nuestra fábrica o de nuestra casa. ¿Habrá la necesidad? El puerto normal, como donde llegan las importaciones de China, es Manzanillo. Es el más grande, ¿no? Sí, así es. Es el más grande en cuanto a capacidad y sobre todo en logística por distancia, es el más cercano que tenemos a China. Tenemos el puerto de Veracruz, pero sería prácticamente dar toda la vuelta a México para poder llegar. Entonces nos conviene trabajar con Manzanillo si el país de origen de los productos es China. Muy bien. Otra desventaja es la velocidad relativa que puede tener el barco. O sea, un buque puede tardar, como les mencionaba, entre 3 y 4 semanas. Entonces, comparado con el avión, que es entre 5 y 7 días, pues el marítimo se queda muy corto en cuanto a este punto. Y bueno, por último es la trazabilidad. Es muy complicado de posteriormente, si nosotros tuviéramos alguna aclaración con la aduana, con el puerto o con la naviera, ubicar en qué momento ocurrió, porque en el puerto se reciben, no sé, por día miles y miles de contenedores. Entonces la trazabilidad o el rastreo que tuviera nuestra mercancía es mínima. Es como buscar una aguja en un pajar. Sí, pues de mi experiencia, yo solo recomiendo hacer importación marítimo si tienen mercancía que realmente es grande y que tiene un valor arriba de $10,000. ¿Por qué? Porque en el puerto el proceso es un poco complicado y también tienen muchos costos que tienen independiente de cuánto es el volumen, ¿no? Las maniobras, almacenajes, los honorarios de agentes aduanales. Como yo empecé con importar con avión y allá no es necesario tener un agente aduanal, se puede hacerlo así con FedEx, con DHL, los que usan, ¿sí? Nada más que el costo es mucho más alto, como 6 a 8 dólares por kilo, ¿sí? O puede ser el kilo de volumen, ¿sí? Que a veces como los productos son grandes pero ligeros, y puede ser que el peso volumétrico es más alto que el peso normal, y así eso sería, como el costo sería más alto que solo el peso. Pero de todas formas, yo recomiendo si su mercancía no llega a un valor alto, que siempre consideran hacer aéreo, porque el marítimo pues es algo complicado, ¿no? ¿Tú tienes un ejemplo aquí? Sí, reforzando un poquito la opinión que tiene Timo, lo vemos con un ejercicio. Fue un pequeño ejercicio que quisimos hacer en esta sesión. Cotizamos, nos dimos a la tarea de cotizar un pallet enviado vía aérea y vía marítima, ¿sale? Entonces nuestro comparativo es el tiempo. Obviamente el avión va a ser más rápido, como ya lo comentamos, entre 5 y 7 días, mientras que el marítimo es de 19 a 21 días si no hay imprevistos durante el traslado. Pero la parte importante es en los costos. Un avión es un 300% más caro que hacer una importación vía marítima. Entonces, insisto nuevamente, el costo-beneficio va a depender de qué tan preparados estamos y qué tan conveniente es para nosotros poder programar esa importación considerando los días de un marítimo o la urgencia que tengamos como para pagar un aéreo. Y también un comentario a eso, que los precios marítimos varían mucho, ¿sí? Varían mucho con la demanda, hasta un 100-200% pueden variar en algunos meses. Entonces siempre es importante cotizar primero, pero si su producción va a durar 2 meses o un mes, ¿sí? Ya puede estar muy diferente el precio que van a obtener cuando se termina su producción. Ok, muy bien. Entonces, Mari, tú como especialista, ¿qué servicios
das tú a tus clientes? Ok, bueno, mira, nuestros servicios son integrales, eso consideramos mi equipo y yo, porque no únicamente trabajamos la logística internacional, realmente apoyamos el crecimiento de las pequeñas empresas y sobre todo jóvenes emprendedores que tienen la iniciativa de trabajar con otro país, de buscar innovación externa y poderla comercializar en México, pero que carecen de presupuesto o que no tienen ni idea cómo funciona esto. Yo les recomiendo en general, no solamente en mi caso, sino con todos los expertos que hay en comercio, que se acerquen a alguien que conozca del tema y que lo domine. El beneficio de trabajar con M&M es que nosotros vamos a apoyar toda la parte administrativa de la empresa, no únicamente la logística. Claro, tampoco es obligatorio que se queden con nosotros en la parte de contabilidad o en la parte administrativa o el diseño de su planeación estratégica. Va a ser lo que cada cliente requiera. Pero sí nosotros nos enfocamos en fortalecer todos los aspectos que se ven involucrados para la toma de decisión de dónde comprar. Incluso puede ser que tú tengas una idea de importar en China porque es lo más común, pero nuestro equipo puede buscarte proveedores en Sudamérica o en Norteamérica, que es más cerca, y tenemos el beneficio también de tratados comerciales que minimizan los aranceles. Entonces, todos estos puntos creo que son importantes que los conozcan, que se empapen primero de este tema para poder tomar una decisión, que busquen más opciones, que tengan varias cotizaciones para que puedan elegir con cuál empresa casarse, o por lo menos darnos la oportunidad de hacer un primer trabajo y que veamos si la relación cliente-proveedor es buena y bueno, que esperamos tenga, que prospere, ¿no? Porque entre todos estos hay detalles muy importantes que van a influir la importación dependiendo de tu producto, del producto y del país de donde venga, porque tenemos muchas restricciones, sobre todo en etiquetados aquí en México. Tenemos también un pequeño ejemplo de este chocolate que es hecho en Estados Unidos. Está obligado para poder entrar al país a presentar una NOM, la NOM 052, que es la NOM de etiquetado. Pero esta misma NOM va a nombrar a otras NOMs dependiendo el producto, si es alimenticio, si es para algo del campo, si es para algo tecnológico. Entonces, este chocolate están solicitándole la NOM que pertenece exactamente al giro de los chocolates. Entonces, si tú no sabes esto y no está etiquetado, lo que va a pasar es que en la aduana, si te tocara una revisión, no va a poder ingresar al país. Entonces, creo que eso sería un costo mucho más impactante, el estar pagando almacenaje, que el acercarte con un experto y pagarle los honorarios que estas empresas solicitamos, pero asegurando que tu producto va a llegar sin ningún problema. Sí, pues muy bien. De hecho, a mí también me ha tocado en mi primer importación que no tuvimos esa etiqueta y que tuvimos pagar por unidad, yo creo que 5 pesos para reetiquetar, y pues fue un aprendizaje caro, de hecho, y por eso yo les puedo recomendar que siempre ponen la etiqueta de importado, ¿sí? Que se informan bien qué requisitos tiene su producto y que hablan antes con un especialista, ¿sí? Con un agente aduanal o mi amiga aquí. Como nosotros vamos a compartir una presentación con muchos temas de que hablamos, pero con más puntos para estudiarlo en detalle, y también están las informaciones de Mari para que las pueden contactar, preguntar, cotizar, ¿sí? Lo que quieran. Entonces, Mari, muchas gracias por tu tiempo y pues el conocimiento que compartiste con nosotros. Fue un placer, muchas gracias por el espacio, Timo. Como bien lo comentas, están los datos en la presentación. Espero que cualquier comentario, si tienen dudas o desean trabajar algo o revisar algo más en corto, se sientan con la libertad de hacerlo.
Es un tema muy amplio, el comercio internacional, no lo podemos resumir en 20 o 30 minutos, pero creo que tocamos la parte más importante y más general. Si alguien busca algo un poco más profundo y más detallado, pues bueno, ya se puede acercar ya sea con nosotros o con algún otro experto que pueda asesorar. Muy bien, entonces si tienen preguntas, ¿sí? Contáctanos a nosotros o nos dejan comentarios, danme suscribir a mi canal y nos vemos próximamente. Bye.